es nada más. Ay, teclado. La esbeltez no es nada más que la relación que existe entre la longitud dividido entre el radio de giro. Ya les he dicho, el que tiene un radio de giro constante es el tubo o la barra maciza de acero, ¿sí? En cambio, todos los demás elementos van a tener radios de giro diferentes. Pueden ser semejantes en los ejes X y Y, pero si nosotros tomamos cualquier otro ángulo, ese radio de giro va a cambiar. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de perfiles, como el que estamos viendo, este tubular cuadrado, nosotros lo que vamos a tener que hacer es referirnos a dos ejes, a este eje X y a este eje Y. Lo estoy dibujando un poco excéntrico por la siguiente razón. Si nosotros hacemos que el eje esté excéntrico en el sentido X o que sea excéntrico en el sentido Y, ¿qué estamos generando? Estamos generando excentricidades. Y por lo tanto, jóvenes, ¿qué es lo que va a suceder? La fuerza que esté actuando en nuestro elemento, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña sección acá. Perdón con esto. Vamos a decir de que nosotros tenemos una columnita de este tipo. Es una pieza, es un pedazo de una columnita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mientras la fuerza esté actuando, siguen entrando, siguen entrando. Ay, caramba. Mientras la fuerza esté en el eje, me he desconcentrado. Mientras la fuerza esté en el eje de la sección, aunque este eje está mal dibujado, vamos a borrar. Mientras la fuerza esté actuando en el eje de esta sección, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener una tensión, es decir, un diagrama de tensiones de este tipo, constante. ¿Qué significa? Este es el diagrama de tensiones, es decir, la fuerza dividida entre la sección transversal de nuestro elemento ha de ser constante. Sin embargo, si nosotros agarramos y la fuerza, no el eje, la fuerza, la desplazamos hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a desplazarla, digamos, hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro diagrama de tensiones? Nuestro diagrama de tensiones va a cambiar y va a adquirir, dependiendo de la posición de la fuerza, un diagrama trapezoidal. Es decir, vamos a tener más o menos este diagrama de tensiones, ¿no? Donde vamos a tener una tensión máxima de compresión en un sentido y vamos a tener una tracción mínima en el otro sentido. Este diagramita que teníamos nosotros, que era constante, se convierte ahora en un diagramita trapezoidal. Ahora, si esta fuerza la desplazamos hasta un punto que vamos a enseguida a presentárselos, vamos a tener un diagrama de tipo triangular. Vamos a tener este diagrama de tensiones, un diagrama de tipo triangular, donde en las fibras derechas de nuestro elemento vamos a tener la máxima compresión, ¿sí? Y en las fibras izquierdas de nuestro elemento vamos a tener la mínima compresión, que en este caso sería cero. Entonces, si nosotros seguimos moviendo este elemento, vamos a decir ahí,
¿qué es lo que va a pasar? Nuestro diagrama de tensiones al interior de nuestro elemento se va a convertir en este otro diagrama, en la que vamos a tener nosotros esfuerzos de compresión, pero en la otra parte vamos a tener, en la otra cara, vamos a tener un esfuerzo ya de tracción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evitar en un elemento sometido a compresión? Obviamente llegar a esta situación. Eso, pero es muy poco probable, porque siempre nosotros vamos a considerar que vamos a tener que trabajar con elementos sometidos a compresión constante, ya, o puede ser también a una compresión variable, que tengamos un diagrama trapezoidal, y en el caso extremo podríamos tener este tipo de situación. En estructuras metálicas fácilmente entramos también a este rango. ¿Por qué? Porque el diagrama de tensiones, tanto en compresión como en tracción, o sea, el acero soporta tranquilamente, ¿no ve? Esto no se permite, por ejemplo, en columnas de hormigón armado. ¿Por qué? Porque no acepta el hormigón tracciones, entonces aquí ya está funcionando el acero. Pero nosotros tenemos que, en estructuras metálicas, podemos pasar todos estos estados. Van a depender estos estados de qué cosa? Solamente de la posición de nuestra fuerza. Si nuestra fuerza está ahí al centro, tenemos el primer diagrama. Si nuestra fuerza está un poco hacia la derecha, vamos a obtener este diagrama. Si nuestra fuerza está actuando en este punto, vamos a obtener esto. Y si la fuerza está actuando aquí, vamos a obtener este otro diagrama. Lo mismo sucede si es que la fuerza nosotros hacemos al otro lado. Obviamente que los diagramas van a cambiar, ¿verdad? Pero nosotros para el cálculo siempre vamos a procurar de que la carga esté en el centro de gravedad. Por eso es que escogemos todas estas secciones. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo nos va a dar este diagrama? Ya les he dicho, cuando nuestra carguita esté en este punto. Y este punto, jóvenes, es el punto límite de lo que denominamos nosotros núcleo central. Eso han visto en resistencia de materiales. ¿Qué era el núcleo central? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar una columna a este otro lado ahora, en la parte izquierda, y esta es nuestra columnita de sección rectangular, ¿no? Ya les he dicho, en hormigón armado eso se llama pilar. Y vamos a dibujar al interior. Bueno, primero vamos a dibujar sus ejes. Entonces, este sería su eje X, ¿ya? Y este sería su eje Y. ¿Está bien? Bien. ¿Qué era el núcleo central? Para los que no se acuerdan, el núcleo central no era nada más que este gráfico. Ojo, esto es en una sección rectangular, ¿no? Ese es el núcleo central. Cualquier carga que esté dentro del núcleo central, nos va a generar o este diagrama o este diagrama. Cualquier carga que esté dentro del núcleo central. Si la carga está en este extremo, en este punto, en el vértice de ese rombo, vamos a tener este diagrama. ¿Sí? Y si la carga está, por decirles, en este otro punto, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener este otro diagrama. De ahí, jóvenes, es de que nosotros necesitamos siempre de que nuestras columnas sean bisimétricas y que tengan, ¿no?, el centro de gravedad coincidente con el punto de aplicación de la carga. Entonces, jóvenes, tienen que tener mucho cuidado en esto.
Generalmente, bueno, esta clase vamos a abordar todos aquellos elementos en los que nuestra carga esté centrada, solamente esté centrada. El viernes ya vamos a ver cuando, además de este efecto de compresión, estén actuando efectos laterales sobre nuestra columna o tengamos momentos en las partes extremas de nuestro elemento. Entonces, reiterándoles, jóvenes, vamos a considerar en este capítulo todos los elementos sometidos a compresión que sean bisimétricos, que tengan doble simetría en ambos ejes y que la carga que está actuando sobre dichos elementos esté centrada. Si la carga está centrada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este diagrama de tensiones. Y en eso se basa la teoría que vamos a ver, en un diagrama de tensiones constante. Sin embargo, en la vida real, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros no vamos a tener ese tipo de columnas, sino que siempre vamos a tener columnas en las que estén actuando momentos, además de estos esfuerzos normales. Si tenemos momentos, no se olviden por definición que es un momento. Un momento no es nada más que la fuerza multiplicada por una determinada excentricidad. Es la fuerza P multiplicada por una excentricidad, ¿no? Entonces, cualquier momento que nosotros tengamos acá, lo podemos representar o lo podemos cambiar, ¿no? Por una fuerza P y una cierta excentricidad, ¿no? Entonces, esta es la ecuación del momento que nos relaciona el momento. Si de esta ecuación nosotros despejamos la fuerza P, ¿qué tenemos? Que la fuerza P ha de ser el momento dividido entre la excentricidad. Y si nosotros queremos despejar la excentricidad, perdón, ¿qué vamos a tener? Que la excentricidad no es nada más que el momento dividido entre la fuerza P. Esas ecuaciones son las que tenemos que conocer. Entonces, si a nosotros nos dieran, por ejemplo, una columna de este tipo, en la que nosotros tenemos una fuerza que está actuando hacia abajo de 1000 kips, y además nos dan un momento, por decirles, de 10 kips por pie, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el equivalente, ¿no? Es decir, ¿a qué distancia estaría actuando esta fuerza, ya sea en este sentido o en el otro sentido? ¿A qué distancia estaría actuando esta fuerza? ¿No ve? En función de esta ecuación. ¿Ahí tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿O está entendido esto? Esto tiene que estar entendido, yo pienso, porque esto ha llevado en resistencia de materiales y solamente es un repaso de los diagramas de tensiones que tenemos al interior de una columna y del núcleo central y cómo relacionamos las fuerzas externas o los momentos que podemos tener en función de la excentricidad. Dense cuenta, solamente una formulita. Momento es igual a fuerza por excentricidad. De ahí podemos despejar la fuerza, que va a ser el momento sobre la excentricidad, o podemos despejar la excentricidad, que va a ser el momento sobre la fuerza, ¿no? Entonces, si no hay alguna pregunta, por favor, jóvenes. Bien, no hay preguntas. Todos estos elementos, si se dan cuenta, jóvenes, ¿qué pasa si yo tengo una fuerza que está actuando acá? Fíjense en la parte izquierda, donde está la flechita. Yo tengo una fuerza que está actuando en ese punto, ¿ya? Si yo quiero tener un diagrama de compresión y no un diagrama de tracción, ¿qué es lo que haría? Fíjense, aquí está mi fuercita.
Pero yo quiero solamente tener diagrama de compresión constante o diagrama de compresión trapezoidal o diagrama de compresión triangular. ¿Qué es lo que haría? Voy a poner la fuerza nuevamente, jóvenes, acá. Voy a poner así. En ese sectorcito se encuentra nuestra fuerza. Pero yo quiero tener este diagrama. Para tener este diagrama, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que ampliar mi columna, ¿sí? De manera tal, fíjense lo que he hecho, de que la fuerza esté actuando en el centro de gravedad de mi columna. En ese caso tendría este diagrama. ¿Se dan cuenta, no ve? Vuelvo a repetir, voy a cambiar. Si yo tengo esta columnita, ¿sí? Para tener este diagrama, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer este diagrama como cuando me da, cuando la carga esté en el centro de gravedad de mi columna. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Incrementar el tamaño de mi columna hasta que la fuerza esté en el centro de gravedad de mi columna. ¿Eso qué significa? Costo, porque estamos incrementando la sección de nuestro elemento. ¿No ve? Eso es algo que no se debería hacer, pero en algunas ocasiones hacemos. Entonces, el caso más desfavorable tendría que ser este. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Incrementar las dimensiones de mi columna de manera tal que este puntito se encuentre en el núcleo central de mi elemento. Esos conceptos son los que tienen que tener en su cabeza, ¿ya? Ahora bien, si nosotros incrementamos el tamaño de nuestro pilar o de nuestra columna, perdón, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos incrementando el radio de giro, ¿sí o no? ¿Por qué estamos incrementando el radio de giro? Porque aquí vamos a colocar ¿a qué es igual el radio de giro? El radio de giro, R, no es nada más que cosa que la raíz cuadrada ¿de qué? De la inercia dividido entre el área. ¿Ya? Entonces, jóvenes, si yo tengo mi elemento, perdón, si yo tengo una columnita como la anterior, que es esa columna tiene un radio de giro. ¿Por qué? Porque está en función de la inercia y de su área, ¿verdad? Ahora, si yo esta columna la hago más grande, obviamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy incrementando inercia y estoy incrementando área. Por lo tanto, estoy incrementando el radio de giro. Y si yo incremento el radio de giro, fíjense en esta ecuación, si yo incremento el radio de giro, ¿qué estoy haciendo con la esbeltez? Está disminuyendo. Entonces, ojo, ¿qué significa disminuir lo esbelto? Menos resistente. Más bien es al revés. Si disminuyo lo esbelto, se vuelve mi elemento más grueso. Fíjate, ¿no ve? Se vuelve más grueso. Y si se vuelve más grueso, o sea, es una sección más robusta, soporta mayor carga. ¿Ya? En cambio, si yo hago esto así, al revés, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo, ¿qué cosa? El radio de giro, ¿no ve? Si disminuyo el radio de giro, ¿qué estoy haciendo? Mi esbeltez se vuelve más grande, entonces mi elemento es más esbelto. Y si mi elemento es más esbelto, soporta
menos carga. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Entonces, fíjense lo que tenemos, ¿no? Mientras nuestro elemento sea más esbelto, o sea, más delgadito, soporta menos carga. En cambio, si nuestro elemento es más grueso, ¿qué significa? Más robusto, ¿sí? Soporta más carga. Y eso está en función del radio de giro. En este caso, por ejemplo, en este elemento que tenemos ahorita, cuadrado, ¿sí? Tenemos un radio de giro que es igual en X que en Y, ¿no ve? Porque es cuadrado. Entonces, ese radio de giro, fíjense, aquí está su fórmula, va a ser la inercia de este elemento sobre su área, ¿ya? Y va a soportar una mayor carga. En cambio, si el elemento es de este tipo, ¿qué es lo que va a suceder? Uno de los radios de giro se ha vuelto más pequeño, el otro radio de giro sigue siendo igual, pero al estar de esta forma más delgadito, se vuelve esbelto. Por eso decimos en las señoritas, ¿qué figura más esbelta, no ve? Entonces decimos que la señorita es más delgada, ¿me entienden? En los hombrecitos siempre decimos, ucha, qué robusto es este joven, ¿no? Entonces somos más gruesos. Como somos más gruesos, soportamos más carga. Las señoritas, como son más esbeltas, soportan menos carga, ¿no ven? Bueno, depende, porque hay algunos señoritos que son muy fuertes. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, a medida de que el elemento es más esbelto, jóvenes, mientras esta relación es más esbelta, ¿qué es lo que sucede? Aparecen los problemas de pandeo. Este elemento, por ejemplo, tal y como está en este momento, ¿por qué lado va a pandear? El pandeo se va a presentar por el lado paralelo a la mayor dimensión, por si acaso. ¿Eso qué significa? Que este elemento va a... Eso les estoy diciendo. El pandeo se presenta siempre de forma paralela al lado más largo. ¿Cuál es el lado más largo de esta columna? El vertical, ¿verdad? El vertical. Pero quiero que entiendan lo siguiente. El pandeo, ¿en qué sentido va a ser? Horizontal. Porque el lado más largo es este y el pandeo se va a presentar en este sentido. O va a pandear hacia la izquierda o va a pandear hacia la derecha. Pero el pandeo se presenta en la dirección más larga. En otras palabras, vamos a decirme que en qué sentido se va a deformar más rápido este pilar. En el sentido perpendicular, diremos, ¿no? Al lado más largo. O sea, son dos formas de ver, jóvenes. El pandeo se va a presentar siempre de forma paralela, les estoy diciendo, al lado más largo, ¿no ve? Pero el sentido que va a tener es perpendicular al lado más largo. ¿Se entiende eso o no? Esto es lo que va a suceder. En ese sentido va a pandear. ¿Sí? O va a deformarse a la izquierda o va a deformarse a la derecha. ¿Sí? Pero ¿cuál se va a deformar? En el sentido más largo. En el sentido más corto, no. Si tenemos al revés, es decir, que si nuestro elemento sería de este tipo, voy a dibujarlo con negro aquí abajo. ¿No es esto? Voy a dibujarlo con negro. Esto. ¿En qué sentido va a pandear, señores? Verticalmente, Inge. Exactamente. Eso es lo que quiero que entiendan. Va a pandear en este sentido, ¿no? Y eso depende de qué, jóvenes, de esto.
¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a hacer las ecuaciones. Voy a dejar de compartir eso para compartirles esta pantallita en blanco y vamos a hacer lo siguiente. Todo el trabajo, para que ustedes rápido se den cuenta, lo vamos a hacer en función de este elemento. A este elemento le vamos a dar unas dimensiones. Vamos a colocar aquí que va a ser su base y obviamente aquí le vamos a colocar que va a ser su altura. ¿Está bien? Después vamos a trabajar ya con un elemento cuadrado, digamos. Entonces, si tenemos nosotros esto, este elementito va a tener dos ejes, ¿no? Dos ejes de simetría. Uno de los ejes va a ser este, eje X, y el otro eje va a ser el eje Y. Primera consulta, jóvenes. ¿Por cuál lado va a pandear? Paralelo al eje X, Inge. Horizontal, Inge. Ya, horizontal. ¿Ve? Algunos han agarrado el otro criterio. Este va a pandear de manera horizontal. Pero ¿qué es lo que va a pandear? Su cara más larga, ¿no ven? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos momentos de inercia tiene este elemento? Primero vamos a decir su área. ¿Su área cuánto es? Su área es indiferente, ¿no ve? Va a ser base por altura o altura por base. Es lo mismo porque el orden de los factores no altera el producto. Esa es su área. ¿Cuántas inercias tiene? 2, Inge. Muy bien. Va a tener una inercia en X que ha de ser igual a la base, ojo, por la altura elevada al cubo, y todo eso dividido entre 12. ¿Está bien? Sí, está bien, Inge. ¿Y cuánto va a ser su inercia en Y? Su inercia en Y ya cambia. Va a ser la altura por la base elevado al cubo, y todo eso dividido entre 12. Perdón, aquí vamos a hacer así para que no tengamos confusión posterior. ¿Están de acuerdo con esto o no? Está bien, Inge. Ya, perfecto. Ahora bien, vamos a calcular el radio de giro. ¿Cuántos radios de giro tendría? 2, ingeniero. Igual 2. Exactamente. Entonces vamos a tener el radio de giro en X, que va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿ya? Vamos a hacer eso, raíz cuadrada de la inercia. Entonces va a ser todo esto de aquí arriba, ¿no? No se puede copiar tampoco en este programa. Pucha. Base por doble vamos a hacer. Entonces va a ser base por altura elevado al cubo, cierro paréntesis, dividido entre 12. Todo eso dividido entre base por altura. Esa sería nuestra primera inercia, ¿no? Con respecto a X. Con respecto a Y, vamos a tener la raíz, el radio de giro en Y ha de ser la raíz cuadrada de la altura por la base elevado al cubo, cierro, dividido entre 12, y todo eso dividido, esto pondremos en la base por la altura. Ahora sí, aquí está. Esto tiene que ser así. Esto tiene que ser así. ¿Está bien? Correcto, ¿verdad? Sí.
Perfecto. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál de estos dos radios de giro es el mínimo? X. ¿Seguro? Era Y. Radio en Y. R en Y. Entonces, este es radio de giro máximo. ¿No ve? De acuerdo a lo que ustedes me están diciendo, y este ha de ser el radio de giro mínimo. ¿Está correcto? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, otra situación más joven, para que se den cuenta. ¿Por cuál lado va a pandear nuestra estructura? Por el lado en el que el radio de giro sea el mínimo. ¿Cuál es el radio de giro mínimo? El radio de giro en Y. Entonces, alrededor del eje Y ha de ser el pandeo. Lo mismo que hemos escrito acá, ¿no ve? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, y ahí ya tenemos todas las formas para que nosotros podamos agarrar y determinar nuestros radios de giro y saber por cuál lado va a pandear. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. ¿Los demás no hablan? Palabra clave, radio de giro. Entonces, jóvenes, esto son propiedades de nuestros elementos. Entonces, tenemos que conocer perfectamente esas propiedades porque en base a eso vamos a calcular lo que se llama esbeltez. Ahora bien, si se dan cuenta, voy a dibujar ahora otras columnitas acá. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que nosotros tengamos esta sección, la misma sección que estamos viendo. Ya sabemos por cuál lado va a pandear todo. Pero el elementito es esta columna. El elementito es esta columna. Y el elementito es esta columna. Tres opciones. Este es más pequeño. Tres opciones. Los tres elementos están sometidos a fuerzas de compresión. Dense cuenta ahora. La misma sección. Entonces, una columna que tiene la misma sección puede ser robusta o puede ser esbelta. En función de qué está esto, y hemos visto hace rato, la esbeltez no era nada más que la relación que existía. No era nada más que la relación que existía entre L o altura y el radio de giro, pero ahora le vamos a poner mínimo. ¿Ya? Entonces dense cuenta, jóvenes. Esta columnita puede ser robusta, puede ser una columna intermedia como llevan en maderas, o puede ser esbelta. ¿De qué va a depender si es robusta, intermedia o esbelta? De la relación que exista entre la longitud, que va a ser su altura, y su radio de giro mínimo. Porque, ojo, este elemento tenga cualquier longitud, ¿por cuál sentido va a pandear? Siempre por este sentido, es decir, horizontalmente. Es decir, por el radio de giro mínimo. ¿No ve? Entonces, no interesa cuál es su longitud. En el primer caso, no interesa cuál es su longitud. Sabemos que va a pandear horizontalmente. ¿Está bien? Eso ya está determinado. Entonces, este radio de giro mínimo para esta y para esta es lo mismo. Porque estamos hablando de esta misma columna.
Sin embargo, ¿qué es lo que va a darnos su grado de esbeltez? Obviamente, ya se han dado cuenta ustedes, ¿qué es lo que nos va a dar su grado de esbeltez? Su longitud o altura. Entonces, dense cuenta, ya en elementos que estamos trabajando en compresión tenemos que tomar en cuenta esas situaciones. Lo primero, ¿no? El radio de giro. El radio de giro ya lo sabemos calcular, está acá. Tenemos que calcular de esos radios de giro el mínimo, entonces ya tenemos este valorcito. Y posteriormente tenemos que determinar la altura o la longitud que tiene nuestro elemento. En base a esa longitud, nosotros vamos a saber qué grado de esbeltez tenemos. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? Sí, ¿Se entiende, Inge? Perfecto, perfecto. Ahora bien, hay un parámetro más que nosotros tenemos que considerar y ese parámetro está en función de lo que es la ecuación de Euler. Ya les he dicho, no vamos a repetir la ecuación de Euler, nada de aquello, pero vamos a recordar una tabla que ustedes han visto también en resistencia de materiales. Voy a dejar de transmitir esto para compartirles la pantalla anterior, esta pantalla, y nos vamos a venir a esta parte, ¿no? Y en esta parte, permítanme, por favor, estamos muy alejados. Tenemos que entrar a la 2.19. En el libro es más fácil, y ustedes ya también se van a dar cuenta, porque en PDF es un poquito más complicado, ¿no? Sí, aquí está. Perdón, 2.19, 2.13. 2.16, 2.17, 2.18. Esta, ¿sí? Esto quiero que vean y que entiendan, jóvenes. Aquí tenemos nosotros diferentes modelos de columnas. Y fíjense qué es lo que varían en estas columnas. La longitud es la misma, ¿sí? La sección también es la misma, lo que hemos visto en la anterior gráfica. ¿Qué es lo que difiere en estas columnas, jóvenes? Si se dan cuenta, esta línea segmentadita. Esta línea segmentadita, como dice aquí en inglés, es la forma del pandeo. O sea, la forma del pandeo está mostrada en líneas segmentadas, dice, ¿no? Booklet shape, o sea, buckling es pandeo, ¿no? Entonces, si se fijan, esa es la forma de pandeo que tiene cada una de estas columnas. Y estas formas de pandeo, ¿de qué dependen? Dependen de las condiciones de fijación que se tienen en los extremos, por si acaso. Euler ha hecho sus ecuaciones y ha calculado la ecuación de la carga crítica en función de una columna que es esta. Esta columna nos está diciendo que tenemos que trabajar con un valor igual a la unidad, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos una columna que tiene los dos extremos que se llama libres, es decir, rotulados, articulados, ¿cuánto va a valer el valor de su coeficiente? Fíjense, dice valor teórico K1. Y Euler ha hecho esta ecuación, o sea, ha calculado estos valores. Si nosotros tenemos una columna que está biarticulada, como es este caso, su forma de pandeo ha de ser igual que esta, ¿no? Está pandeando por el lado más débil, por lo tanto la sección de este elementito tiene que ser, si es rectangular, vamos a decir, la sección de este elementito va a ser esta, ¿ve? Porque está pandeando en ese sentido.
no puede ser esta otra. ¿Por qué no puede ser esa? Porque estaría pandeando en el otro sentido. Entonces, no podemos considerar eso. En este caso está pandeando por este sentido. Y para este caso, jóvenes, hay un coeficiente que nos va a afectar a la longitud efectiva, o es decir, a la altura efectiva de nuestra columna. Y ese coeficiente se denomina K. Ese coeficiente K, por eso dice aquí, valor teórico de K, está en función de las restricciones o de la forma de los apoyos que tenemos nosotros en los extremos. Igual que les he dicho anteriormente que nosotros vamos a trabajar generalmente con acero A36, el caso más desfavorable, jóvenes, cuando tenemos los dos extremos, ojo, cuando tenemos los dos extremos, por decirles, sujetos hacia otros elementos, el caso más desfavorable es considerar como si fuese un coeficiente K igual a 1. En el caso de que nosotros estemos hablando de un obelisco, es decir, o de un mástil, es decir, de un elemento que está empotrado en su base y en la parte superior no tiene ningún tipo de restricción, el K ha de ser igual a 2. Esos son los dos casos que tenemos que tener en cuenta. Pero ojo, en las edificaciones generalmente vamos a tropezarnos, ya sea con este biempotrado, ya sea con este que sea empotrado y articulado en la parte superior. No estamos hablando de este tipo de cargas porque fíjense, vamos a ver enseguida este tipo de restricción, o nos vamos a encontrar como si estuviéramos trabajando en este caso. No se olviden que cuando calculamos cerchas consideramos que los extremos son articulados. Por lo tanto, los extremos, si son articulados, vamos a tener que trabajar con un coeficiente K igual a la unidad. Si estamos hablando ya de elementos libres en uno de sus extremos y empotrados en los otros extremos, puede darse el caso de tener un valor de K igual a 1 o puede darse el caso de tener un valor de K igual a 2. No estamos hablando de este caso, jóvenes, por lo siguiente. Si se dan cuenta, si tenemos nosotros una articulación acá y aquí arriba tenemos una masa que se desplaza, ojo, se desplaza, no está, o sea, se desplaza horizontalmente. Fíjense qué es lo que sucede, se convertiría en un mecanismo, ¿no ve? Porque esto ya tendería a rotar a través de este elemento, ¿no ve? En este otro caso tenemos empotrado, es como si ustedes agarraran en este momento sus lápices por la punta. Si agarran y apretan su lápiz en la punta y tratan de mover, están hablando de un elemento de este tipo, ¿sí? Ahora, si solamente lo agarran, lo sujetan muy suavemente y le dan una fuerza al otro extremo de su lápiz, ¿qué es lo que va a pasar? Su lápiz se va a caer, se convierte en un mecanismo. El empotramiento significa agarrar fuerte la base, ¿sí? Agarrar fuerte y ver qué es lo que pasa con nuestro elemento. Ahora, generalmente antes nos enseñaban que nosotros trabajemos en estructuras metálicas con elementos biempotrados, en hormigón también con elementos biempotrados, entonces nuestro coeficiente era de 0,5. Este caso también utilizábamos cuando nuestro cuerpo se desplazaba un poquito en la parte superior o no existía momento, entonces se trabajaba con 0,7, pero se ha determinado que experimentalmente los valores con los que se deberían trabajar son estos. Por eso dice aquí, valores de diseño recomendados cuando las condiciones ideales, que son estas, se aproximan. Es decir, que si nosotros aproximamos nuestras condiciones a una columna bien empotrada, vamos a trabajar con 0,65 en vez de 0,5. Si tenemos una columna empotrada en la parte inferior, que es el inicio, por decir, una zapata, y en la parte superior tenemos un extremo articulado, ha de ser de 0,80, y si tenemos
tenemos este tipo de elemento, fíjense qué dice acá. Es fijo a la rotación, pero libre de trasladarse. O sea, el elemento puede estar fijo, pero no rota, pero es libre de trasladarse. Esto es muy frecuente en las losas de nuestras edificaciones. ¿Por qué? Porque nuestras losas trabajan rígidamente, por lo tanto solo se desplazan y no giran. Eso es lo que se considera. Entonces, en ese caso tendríamos que trabajar con 1.2. Pero ya les he dicho, de todo esto, siempre como el caso más desfavorable, nosotros vamos a trabajar con el valor de la unidad. ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí. Bien, tenemos que continuar. Wow, pero ya es la chucha. Lo bueno es que es hasta la 1:30, ¿eh? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, tenemos que tener además esta situación, tenemos que considerar esta situación en nuestros elementos. Obviamente, el viernes vamos a hacer un ejercicio no de un elemento individual, porque esto se cumple para elementos individuales, sino que vamos a ver ya de un elemento que conforma una estructura y vamos a ver que estos valores van a variar. Pero igual, por más que varíen estos valores, el valor de la longitud más desfavorable ha de ser en una edificación 1. Si hablamos de una especie de elemento como ser un mástil, en ese caso ya vamos a tener que trabajar con este valor. Pero eso es teórico, vamos a ver, algún ejercicio vamos a hacer de eso. Bien, entonces pasaremos a compartir lo que estábamos viendo anteriormente. Estamos en esto, entonces, fíjense, jóvenes, acá tenemos que hacer una otra corrección, ¿no? Y vamos a decir ahora que en función de los extremos, es decir, de cómo están rigidizados los extremos, la esbeltez nosotros tenemos que considerarla como el producto de K por L y eso dividir entre el radio de giro mínimo. Entonces, fíjense cómo hemos ido cambiando, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hablar de que la esbeltez ha de estar dada por un coeficiente K, que es el coeficiente de la longitud efectiva, dividido entre el radio de giro mínimo, que ya hemos aprendido a calcularlo acá, ¿no? Y eso es lo que nos va a definir lo que se llama la esbeltez de una de nuestras columnas. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que nos va a cambiar en que sea robusta, intermedia o muy esbelta? La altura. Y esa altura va a estar afectada por este coeficiente K. Y este coeficiente K, ¿de qué depende? Depende de los extremos que nosotros tengamos o cómo estén unidos los extremos de nuestra columna. ¿Sabemos que podemos hacerla robusta nuestra columna? Sí. ¿De qué manera? Existen dos maneras. Una, reduciendo la longitud de nuestra columna y la otra, incrementando el área de nuestra columna. Esos conceptos quiero que estén bien claros, jóvenes. Fíjense, ya estamos hablando de muchas variables que se introducen dentro de lo que es una columna. ¿No hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay... Buenas tardes. Sí, adelante. Inge, como estamos hablando de metálicas, en las uniones, en este caso, en los extremos, vamos a unirlo con pernos. Eso, ¿cómo lo tomaríamos, ingeniero? Ya. Si unimos con pernos, bueno, depende del número de pernos, nosotros podríamos considerar como si hubiese un
empotramiento. O, dependiendo del número de pernos, si solamente colocamos 3, va a ser como si fuese una rótula, ¿ya? Entonces, a ver, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a hablar en su momento de uniones semirrígidas y de uniones rígidas. Las uniones semirrígidas son aquellas en la que el número de pernos nos está generando cierto grado de rigidez, que puede ser considerado como parcialmente empotrado, ¿ya? Y las rígidas son aquellas que se van a lograr por medio de soldadura. Pero ojo jóvenes, dependiendo de la sección de nuestro elemento, también una soldadura puede considerarse como si fuese una articulación. Ojo, dependiendo de la sección de nuestro elemento. ¿Está bien? Entonces siempre vamos a hablar de uniones semirrígidas y uniones rígidas. No vamos a lograr hablar siempre de un empotramiento perfecto si hacemos uniones con pernos, ¿me entienden? Entonces eso vamos a ver justamente en un capítulo que es el de uniones. Y ese capítulo de uniones, ahí vamos a determinar cuáles son semirrígidas y cuáles son rígidas. Y ahí se van a dar cuenta el por qué siempre procuramos trabajar con un K igual a 1. Porque si consideramos K igual a 1, ¿qué es lo que sucede? Esta unión, sea parcialmente rígida o semirrígida o sea rígida, no nos interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar calculando el elemento para el caso más desfavorable, cuando esto es una articulación. Porque si fuese esto perfectamente empotrado, ¿cuánto valdría acá? 0.5. ¿Cuál es el valor recomendable? 0.65. Exactamente, ¿no? Entonces, dése cuenta, joven. Si es perfectamente empotrado aquí y perfectamente empotrado acá, esto valdría 0.65. Obviamente estamos reduciendo el tamaño. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos reduciendo el tamaño, estamos viniéndonos, digamos, acá, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a estar en una disyuntiva de decir, ¿es robusta o es esbelta? No, es intermedia. ¿Ah? Entonces, eso va a depender de las uniones. Pero el elemento de estos 3 jóvenes, ¿cuál es el que más va a soportar carga? Evidentemente el más pequeñito, ¿no? Pero si nos dan esta longitud, entonces, ¿cuál es el que tenemos que calcular? Obviamente el más grande, pero considerando todos estos parámetros que estamos viendo. Esto de las uniones ya les he dicho, jóvenes. Hay uniones rígidas y semirrígidas, o sea, eso tenemos que ver en un capítulo aparte que es netamente diseñado, o sea, solamente es para uniones. Entonces, ahí vamos a ver el por qué se tiene que utilizar un K 0.65 o un K igual a 1. Yo les recomiendo siempre procuren utilizar un K igual a 1 porque es el caso más desfavorable. ¿Está bien? Ahora bien, si nosotros trabajamos, jóvenes, con una circunferencia, en este caso una barra maciza, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos estos ejes, estoy dividiendo en varios ejes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Todos esos ejes tienen un solo radio de giro. O sea, no es como en el caso este que tenemos un X y un Y. Aquí tenemos un solo eje. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Cuánto va a ser el área de nuestro círculo? Entonces, eso vamos a colocar acá. El área de nuestro círculo ha de ser igual a ¿cuánto? A pi cuartos, pi dividido entre 4 multiplicado, esto es p, pi dividido entre 4 multiplicado por ¿qué? Por el diámetro, vamos a anotarlo así, elevado al
cuadrado. Ese es el área. ¿Y cuánto es la inercia? ¿Habrán varias inercias? No, porque todos estos ejes que hemos dibujado son ejes principales. Y al ser ejes principales, entonces solamente existe una inercia. Y esa inercia que ha de ser igual a pi dividido entre 4, solamente que por el diámetro elevado a la cuarta. ¿Sí? Tenemos eso. Por lo tanto, ¿cuántos radios de giro van a existir? Si solo tengo una inercia, un solo radio de giro. Y ese radio de giro que calculemos va a ser el máximo y el mínimo, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto va a ser el radio de giro? Ha de ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la inercia, que va a ser pi dividido entre 64 por el diámetro elevado a la cuarta. Todo eso dividido entre ¿qué? Entre el área. Pi dividido entre 4 por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces esa sería nuestra formulita para calcular el radio de giro de nuestra barra maciza. Entonces ese radio de giro, que es el radio de giro mínimo, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, pues si simplificamos aquí vamos a tener pi con pi se nos va, 64, 4 arriba, 4 en 64 sería 16 d al cuadrado. La raíz cuadrada de todo eso nos va a dar ¿qué cosa? D dividido entre 4. Entonces ese sería el radio de giro de nuestra barra maciza. ¿No ven? Entonces el radio de giro mínimo ha de ser d sobre 4. Al igual que en el anterior caso, la esbeltez de este elemento es esto. Ahora ya no es este guindo, sino ya es este elemento. Igual se va a ver influenciada, ¿por qué? Por la altura que nosotros tengamos en nuestra columna. Entonces, por eso les decía hace rato, ¿no? Por excelencia, esta barra circular maciza es lo mejor para utilizar en elementos en compresión, porque pandea igual en todos sus lados, ¿ya? En cambio esta solo pandea por el lado más largo. Después, sus factores para este elemento, dense cuenta. Y aquí viene también parte a la respuesta que a la pregunta que nos ha hecho su compañero. ¿Cuál de estos dos elementos es más fácil de sujetar en la parte superior? ¿O en la parte inferior? Sección rectangular, ingeniero. La sección rectangular, porque puedes poner angulares, puedes poner placas y demás, ¿no? Cambio, para sujetar esta parte o este elemento, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos pernos, o sea, que esto sea roscado, o necesitaríamos, por decirles, una especie de cinturón para que podamos sujetar a los otros elementos, ¿verdad? Entonces, ante esa situación es que se utiliza el K igual a 1, ¿ya? Porque ya son uniones específicas para este elemento y para este otro elemento, ¿no? Por ese motivo que muchos de los que trabajan con tubos o con barras de este tipo, circulares, tienen problemas justamente en la soldadura, en las uniones, ¿no ve? Peor aún, jóvenes, si es que nosotros tenemos esto. Es decir, tenemos una tuberita. Lo voy a borrar para que le pongamos un mayor espesor porque ya parece círculo nomás. Peor sería esto. ¿Ve? Si nosotros tenemos una tubería, los problemas que podemos tener en realizar las uniones de esta tubería ya son más dificultosos. Es por ese motivo que la anterior vez estábamos viendo que se prefiere agarrar y cortar, o perdón,
hacer lo siguiente. Para unir tubos es preferible colocar una placa, bueno, no tan gruesa, ¿no? Pero hacer una caladura en las tuberías y colocar esto. Entonces, ante esa situación, ¿cuál utilizo? ¿0,65 o utilizo uno nomás? Por ese motivo es que también se prefiere utilizar solamente uno, ¿ya? Porque no tenemos la certeza de que vamos a empotrar, ya sea por soldadura, perno o mixto. Utilizar pernos y soldadura, no sabemos si vamos a estar en uniones rígidas o semirrígidas. Eso vamos a ver, por eso les he dicho en el capítulo destinado a uniones, que ustedes tendrían que haber llevado en Resis, pero de acuerdo a lo que hemos hablado, no han llevado. Eso, bueno, vamos a ver. Entonces, dense cuenta, jóvenes, los parámetros que necesitamos. Son varios, pero de los que tenemos que considerar son el radio de giro mínimo, en el caso de este tipo de perfiles, o los perfiles que podamos tener, por ejemplo, como los perfiles I. Tenemos que, entonces, ¿qué cosa? Por ejemplo, si tenemos este tipo de perfil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, ¿no? Calcular qué cosa, sus propiedades. El área vamos a tener una, el momento de inercia vamos a tener dos, y por lo tanto, igual que en el caso de la barra que teníamos rectangular, vamos a tener dos radios de giro. Obviamente ya no van a ser estos, ¿no? Es por eso que están catalogados los radios de giro, están en el manual, y vamos a poder determinar esto. Ahora, en este elemento, por ejemplo, ¿cómo también sería la unión de sus extremos? Son uniones especiales, como les decía hace rato. ¿Por qué? Porque tendríamos que adosar alguna placa acá para que se una. No puede ser con una sola simetría, entonces vamos a tener que colocar otra placa por acá. Quizás tengamos que colocar una de respaldo aquí arriba, otra de respaldo aquí abajo, para que siga siendo simétrico. Entonces existen infinidad de soluciones que nosotros tenemos que poder ejecutar en este tipo de uniones. Pero la cuestión es siempre encontrar las propiedades que entran para calcular qué cosa, la esbeltez. Ahora, todo esto es geométrico, ¿sí? Porque estamos hablando de alturas, estamos hablando de secciones, estamos hablando de factores de corrección de longitud, todo eso es geométrico. Entonces, la norma, la AISC que nosotros estamos estudiando, nos proporciona pues una fórmula y nos dice, en este momento se las voy a ver si se puede colocar directamente acá, copiar, vamos a colocar aquí control B, no copiar. Bueno, voy a dejar de compartir esto un momentito, y la fórmula que nos da nuestra normativa es la siguiente. Voy a copiar aquí, voy a procurar pegarla acá, control B, esta. Disculpen que tenga que hacer esto. Entonces, esta es la fórmula que nos da nuestra normativa, en la que tiene dos partes, si se dan cuenta. La parte geométrica, que la vamos a marcar con rojo, la parte geométrica, y la parte mecánica. Esta es la parte mecánica. ¿Ya? Dense cuenta en esta fórmula. KL sobre R, ¿qué era? Era la relación de esbeltez, ¿no ve? Donde este factor K era 1, este factor, o 0,65, 0,80, 1,20 o 1,
ya les he dicho que trabajamos con 1. L era la altura de nuestro elemento. R, ¿qué cosa es? El radio de giro mínimo. Radio de giro mínimo. Y para considerar los efectos de la ecuación de Euler se divide sobre lo que es pi. ¿Ya? Entonces a esta lambda sub c también se la conoce como esbeltez. Pero ya esta esbeltez no es geométrica, sino es una combinación de la esbeltez geométrica, que es esta parte roja que hemos marcado acá, y de la relación mecánica que nosotros tenemos en función de ¿qué? Fíjense, de la tensión de fluencia del material con el que vamos a trabajar y de su módulo de elasticidad. Entonces, hemos dicho que generalmente nosotros vamos a trabajar con una tensión de fluencia igual a ¿cuánto? A 36. ¿Qué cosa? KS6. Y el módulo de elasticidad lo vamos a considerar para el acero de 29.000 KSI. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, este factorcito siempre ha de ser constante. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con acero 36, entonces directamente vamos a saber que ese factor, o si quieren, trabajamos con acero 50, ya ese valor siempre ha de ser igual a la relación que existe, ¿no? Ustedes hagan a ver, 36 dividido entre 29.000 y sáquenle la raíz. Es 0.035, ¿no? Entonces, ese valorcito de la raíz es 0.03523 y otros números más, pero generalmente es 0.035. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Este valor de lambda sub c lo podemos calcular como 0.035 por KL sobre RP. Eso es para el acero A36. Para el acero 50 hay una pequeña variación. Y es 0.0415. ¿Ya? Este es para el acero 50, este último, y este es para el acero A36. Ya les he dicho que vamos a trabajar con estos aceros, ¿no? Pero generalmente en nuestro medio con el que más trabajamos es con el de 36 KSI. Entonces, el valor de la raíz de FI sobre E para el acero A36 es de 0.03523. Sin unidades, porque fíjense aquí, KSI con KSI se nos simplifican, entonces estaría sin unidades. Y después todo nos abocaríamos a calcular ¿con qué? Con las propiedades geométricas de nuestra columna. ¿Entienden eso, jóvenes? ¿Entienden? ¿Sí? ¿O no? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntas, yo voy a preguntar. Y van a ver que al ratito voy a descubrir algo. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle sobre la esbeltez. En ¿Ya? una columna de sección variable, ¿cómo podemos calcular la esbeltez? Ah, muy buena pregunta. ¿De qué sección estarías hablando? Dices de sección variable. Sí, de un tubo de acero. De un tubo de acero. Ojo, Sí. ojo. Ojo, ojo. Me estás hablando primero. Un tubo de acero no tiene sección variable, ¿no ve? ¿O quieres hablarme de las torres que tenemos de Del los... teleférico y Ah,
Ya, perfecto. Muy bien, buena pregunta. No pienses que es muy dificultoso, porque mira, vamos a hacer el siguiente gráfico. Aquí mismo. ¿Estás viendo en rojo? ¿Sí? Sí, sí, Inge. Perfecto. Vamos a suponer, bueno, lo estoy exagerando, pero vamos a suponer esto. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que aplicar? Primera situación. Si te das cuenta, esta tubería la puedes agarrar y considerar de la siguiente forma. ¿Sí? Ahí tienes una sección que es completamente constante. ¿Está bien? Y estos dos triangulitos que tenemos a los lados tiene una variación de qué tipo? Es una variación lineal. Es decir, en este punto es 0 y cuando tenga esta z va a tener otro valor. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que parametrizar nuestra estructura. ¿Y cómo la parametrizamos? Simple. Para z igual a 0, aquí vamos a anotar, para z igual a 0, tenemos el diámetro mínimo. ¿Sí? Ojo, la estoy considerando solamente primero como si fuese sólida. ¿Ya? Y para z igual a la cota que tú quieras, por decirte 10 metros, voy a tener el diámetro máximo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a parametrizar? A cualquier altura y, perdón, a cualquier altura y, lo estoy considerando desde la parte superior, ¿ya? A cualquier altura que la vamos a llamar y, este es y, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el diámetro en esa altura, aquí ha de ser igual. El diámetro en la altura y, aquí ha de ser igual. Ha de ser igual al diámetro mínimo, ¿eh? Más, ¿qué cosa? Así para que saquen. El Está bien diámetro que les tapes, en esa Mauricio. altura, Está bien. diámetro y, Sí, menos hay que tapar el siempre. diámetro mínimo. Eso sería en función de los diámetros, ¿no? Entonces, ¿qué estoy calculando, señorita? Estoy calculando el diámetro en este punto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tengo que hacer una relación y eso es cálculo integral. Porque decía que la cocina tiene que estar a 100 por hora. Tengo un diferencial Ahora, en estos casos, de digamos que todo altura. tiene que estar funcionando Ese al 100. diferencial de altura va En a buena hora afectar nos a compró mi Mauricio. No, te digo diámetro. que la flama del fuego no Entonces, se a ha fijado. medida que voy Sí, bajando, pero o le si, había dicho si usted a la gusta, Karin, podemos hacer dice subiendo. que de un Yo hijo prefiero que ir con la bajando broquita más delgada. porque siempre voy a Así Sí, pero sumar a no, mi no tenemos diámetro. broca. no, El yo más tengo, pequeño, tengo que ver. el Y por ahí lo diferencial de jodes. diámetro que No, yo tenga no, acá, tu papá. ¿ve? Y por ahí papá lo Y este jode, ¿qué vamos a hacer? diferencial de diámetro que yo tenga No es acá que ellos más lo hagan. ha de estar en función A de la ver, altura. ¿qué dirá Dios? No sé. ¿Se entiende eso? Dice que hasta vos puedes hacerlo, así le había dicho. Es solamente cálculo, No lo vas a... Así te dan los calculito nada técnicos o más. los vendedores. Vos puedes hacer. La otra, Tú puedes Sí, hacer. todo. forma, Dentro de la hora tú no puedes hacer si no nada. quiere Tienes que utilizar estar a media hora diferenciales, instalado, no es hacer. muy buena, pero se puede utilizar. La otra Azúcar forma vamos a es la sacar. siguiente. La Karina. Agarro así, y digo, alistar 1:30 voy a poner ya es. acá. Ya estás bañando, ¿eh? Sí, ya. Aquí está Ah, ya. con rojo, no quiero que sea rojo. La otra fórmula, la otra forma es, a ver, vamos a colocar acá. La otra forma es la siguiente. Voy a decir que voy a calcular el diámetro promedio. Y el diámetro promedio aquí ha de ser igual al diámetro máximo, porque tengo el diámetro en la base, ¿no ve?
eso divido entre 2. Entonces, con este diámetro promedio calculo, ¿qué cosa? La relación de esbeltez con este radio de giro. ¿Se entiende? En uno uso cálculo y en el otro solamente promedio. ¿Se entiende eso, señorita? Sí, ingeniero. Obviamente estamos hablando aquí de qué cosa, de que el elemento es completamente lleno, es decir, no tiene hueco, no es agujero. En el caso de las torres, ¿qué es lo que tenemos? Como son tubos, tenemos que correlacionar y decir qué cosa. Lo siguiente vamos a poner aquí. En el caso de tuberías, el diámetro externo, ¿a qué ha de ser igual? Ha de ser igual al diámetro interno, ¿no ve? Más, ¿qué cosa? 2 veces el espesor de nuestro tubo. Entonces ya tenemos que considerar en el diferencial que no es solamente, que no es todo esto, ¿no? Sino que ya tenemos que considerar esta relación. El diámetro externo, es decir, en cualquier punto el diámetro externo ha de ser igual al diámetro interno que nosotros tengamos en ese punto, más 2 veces el espesor. Ojo, el espesor de sus tubos no varía. Lo que va a variar es el diámetro externo y el diámetro interno a medida que nosotros vayamos bajando en función de la longitud. Eso también hay que tener en cuenta. Ahora, ojo, este radio de giro para una tubería no va a ser de cuartos. Para una sección llena es de cuartos, pero para un tubo este radio de giro no es un de cuartos, sino que tiene que estar en función de esto. ¿Está bien? Jóvenes. Palabra clave. Variable. Sí, Y antes de que nos vayamos y demás situaciones, Eber José Larico. Sí, buenos días. Ya. Tú también has entrado como Eber Larico. Sí, estoy de mi celular y mi computadora. Es que a veces tengo problemas en mi computadora y se cuelga y ya no puedo volver a ingresar. Ya, perfecto. Deina Siñani Quispe. Buenas tardes, Inge. Ya. Humberto Julián Yujra. Buenas tardes, Inge. Gisela Choquehuanca. Buenas tardes, Inge. Martín Mamani Yana. Presente, Inge. Omar González. Presente, Inge. Pablo Cristian. Presente, Inge. Bien, Pablito. Buenas tardes, Inge. Gracias. Guillermo Condori. Presente, Inge. Jimena Sister. Saraí.